Buenos días, mi nombre es Katherine Saray Rivas y en el siguiente video, en la siguiente presentación, vamos a hablar acerca de las estimaciones por intervalos. Primero vamos a hablar de la estimación por intervalo de la media poblacional y luego estimación por intervalos de la proporción poblacional. Bien, primero tenemos la estimación por intervalos. La estimación por intervalos es un rango de números llamado intervalo que se construye alrededor de la estimación puntual. Se llama estimación del intervalo de confianza porque este rango de números le vamos a aplicar una confianza que es básicamente la probabilidad de que los números ciertamente se encuentran entre estos valores. La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. El intervalo de confianza se construye de manera que la probabilidad del parámetro de la población se localice en algún lugar dentro del intervalo conocido. Es decir, que ahora cuando vamos a hacer un intervalo no vamos a decir que tal valor está cerca o está lejos del punto, sino que vamos a fijar un intervalo entre dos valores y vamos a decir que con cuánto nivel de confianza el valor del parámetro se encuentra incluido en el intervalo. Cuando hablamos de la confianza sabemos que es 1 menos alfa. Siendo alfa un parámetro que nosotros vamos a utilizar para realizar cálculos y 1 menos alfa es la confianza. Y tenemos a continuación esa imagen de referencia, la cual vemos que en la parte central del gráfico está la confianza y la parte de alfa, o sea, la parte que queda fuera de la confianza, lo que nos sobra prácticamente lo vamos a dividir en dos partes. Como es un intervalo, va a tener una parte a la derecha y una parte a la izquierda que exceden el intervalo. Entonces, cuando vamos a hablar de, por ejemplo, tenemos ahí la otra imagen que dice que tenemos un 90% de confianza, lo que vamos a decir es que ese alfa se va a dividir en dos y que vamos a tener un 5% a la izquierda y un 5% a la derecha. Entonces, siempre que tengamos una confianza del 90%, vamos a tener un alfa sobre 2 a la derecha y un alfa sobre 2 a la izquierda, que nos queda fuera del intervalo. Si estamos hablando de probabilidad, recordemos que todas las acciones posibles siempre nos tiene que sumar 1. Entonces, si tenemos el 90% de confianza, siempre vamos a tener la mitad de alfa a la izquierda y la mitad de alfa a la derecha. Ahora sí, entramos con el tema de la estimación de la media poblacional. Tenemos 3 casos para esta media poblacional. El primer caso es cuando yo conozco sigma. Si yo estoy buscando una media, puede ser que conozca sigma o que no conozca sigma. Entonces sí. El otro caso sería que sigma sea desconocida. Y para esto nos vamos a hacer 2 preguntas. Primero, si la muestra es grande o si la muestra es pequeña. Si la muestra es grande, o sea mayor o igual a 30, vamos a aplicar el caso 2, y si la muestra es pequeña vamos a aplicar el caso 3. Vamos a ver un ejemplo aplicando el caso 1. En este caso la fórmula va a estar definida como la media de la muestra menos el z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n, y el extremo superior o el extremo derecho del intervalo va a estar definido por x más z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n. Vemos aquí que nosotros el parámetro que estamos estimando se encuentra dentro de los dos valores del intervalo. Otra forma de expresarlo es como u, y ponemos una flecha porque no estamos calculando, sino que se la estamos estimando. Lo podemos poner como u
sería la media muestral más menos z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n. Vamos a ver ahora el ejemplo y cómo vamos a reemplazar los valores. Vamos a ver, tenemos unos datos de un sigma d es igual a 2, n es igual a 36, una media muestral de 10 y un alfa de 0.05, o sea que tenemos una confianza lógicamente de un 95%. Esta es la fórmula que dijimos anteriormente, vamos a usarla. La media muestral es un dato, el sigma lo conocemos, por eso estamos trabajando con el caso 1. El dato que nos faltaría sacar sería z de alfa sobre 2, que no lo tenemos tanto para el extremo de la izquierda como para el extremo de la derecha. Fijémonos entonces que habíamos dicho que si nosotros trabajamos con una confianza del 95%, quiere decir que ese 5% que me queda de alfa va a estar dividido en la mitad en la izquierda y la mitad en la derecha. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es el valor de z. Si nosotros queremos buscar el valor de z y sabemos que la tabla acumula desde menos infinito hasta z, el valor que vamos a tener que buscar es el 0.9750. ¿Por qué? Porque de menos infinito hasta z tengo el 0.025 del alfa sobre 2 más el 0.95 de la confianza. Si sumo esos valores nos da el 0.9750. Obviamente el valor que me queda en negativo a la izquierda es igual porque es una distribución normal simétrica. Tanto como el z positivo y el z negativo tienen el mismo valor, es por eso que en la fórmula está menos z y más z. Entonces, ¿cómo busco el 0.9750 en la tabla? Ese número es una probabilidad, entonces en la tabla z la probabilidad está adentro de la tabla z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar adentro de la tabla el 0.9750. Cuando lo encontremos, vamos a fijarnos que en la primera columna nos va a dar 1,9. Y cuando lo busque, y en la primera fila arriba me va a decir 0.06, que quiere decir que para 0.9750, que es el número de z que yo estoy buscando, es un 1.96, y ese número es el que vamos a reemplazar o el que vamos a poner en la fórmula, que es el único número que nos hace falta, la única incógnita que teníamos. Y tenemos ahí como reemplazamos todos los números de los datos que teníamos en la fórmula, lo cual tenemos en este caso, tenemos un menor o igual, pero si fuera solamente menor sería lo mismo porque estamos trabajando con valores continuos. Si resolvemos eso, me da un 9.346667 menor o igual a 1 y 10.6533. También lo podemos expresar de la otra fórmula con la que vimos, que sería u es igual a 10 más menos 1.96 por 2 sobre la raíz cuadrada de 36, y nos da ese resultado. En conclusión, lo que estamos interpretando aquí es que qué valor tiene la media poblacional en función de los valores que tengo de la muestra y con qué confianza puedo decir que la media poblacional se va a encontrar en esos valores. Ahora vamos a ver un pequeño paréntesis en el caso 1. Cuando planteamos que u estaba entre x más menos z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de m, estamos diciendo que x más menos se llama el error de estimación. Esa parte de z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de n se llama el error de estimación. Entonces yo digo que la media poblacional va a ser igual o va a estar entre la media muestral más menos el error de estimación. Y esto me sirve para otra cosa. Hay veces
que yo lo que tengo como dato es un error de estimación. Entonces, si yo necesito cierta valor de estimación trabajando con cierta confianza definida, puedo buscar el número de n. ¿Qué quiere decir? Se puede buscar acá con qué tamaño de la muestra tengo que trabajar para que el error de estimación tenga cierto valor. Lo único que vamos a hacer va a ser despejar n. Con esta fórmula yo puedo calcular cuál es la menor cantidad de datos con los cuales no tengo que trabajar en la muestra para tener un valor menor o igual al que yo necesito para poder tomar la decisión adecuada. Ahora vamos a ver un ejemplo de el caso 2. A continuación vamos a ver, permítanme, un ejemplo del caso 2, ahí está, donde la varianza es desconocida, o sea que es una muestra grande. Si yo tengo la varianza desconocida y la muestra grande, seguimos trabajando con la distribución Z. Quiere decir que es igual a la fórmula con la que veníamos trabajando, solo que en vez de sigma vamos a usar S. Entonces es el mismo estimador con el que trabajamos anteriormente, simplemente cambia sigma por S. De esta misma forma, si planteamos la otra forma de la que vimos anteriormente, vamos a ver que es la misma fórmula, solo que con S, y también podemos ver ahí la fórmula para despejar n para un error determinado. Vamos a ver ahora el ejemplo. Vamos a ver los datos que tenemos. Lo único que no conozco sigma, y tenemos un S igual a 3, un n igual a 36, una media de 10, y vamos a ver que es el mismo nivel de confianza del anterior. Al ser una muestra grande, seguimos trabajando con Z y vemos ahí que solo ponemos los valores de cada uno en la fórmula. También hay un punto que debemos ver, que en algunas partes vemos que separan con corchete los intervalos de respuesta, pero también se puede representar así. La otra forma sería que U es 10 más menos 1.96 por 3 sobre raíz cuadrada de 36, o sea que el error estadístico, el error de estimación es de 0.98. Ahora vamos a ver cómo calcularíamos si lo que yo quiero es que el error sea menor o igual a 0.6. Yo sé que con una muestra de 36, la muestra nos da 0.98. Entonces, ahora lo que vamos a necesitar es una muestra más grande. Si ustedes se fijan en la fórmula, mientras más grande sea la muestra, más chico es el error. Vamos a aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula del caso 2 para calcular n. Lo que hago es 1.96 al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 0.6 al cuadrado. Esto da 96.04. ¿Este es el resultado definitivo? No, porque no podemos tener un 96.04 muestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que no podemos decir que con 96 podemos tener un error igual o menor a 0.6, entonces nos va a dar mayor a 0.6. Ahora bien, si yo quiero garantizar que el error será menor o igual a 0.6, voy a necesitar un error una muestra de tamaño por lo menos de 97. Ahora vamos a redondear, o sea, para arriba. Vamos a buscar el valor superior. Si nos da 96.04, la respuesta sería 97.
Bien, vamos a ver ahora el caso 3, un ejemplo cuando tengo varianza desconocida y la muestra es chica. En este caso no puedo utilizar la distribución normal y vamos a usar la distribución del t-student. Es igual, solo que en vez de tener la distribución z vamos a usar la distribución t de t-student. Igual en las otras fórmulas que hemos visto ya, va a cambiar la t. La distribución de t-student la habíamos nombrado como las distribuciones continuas. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer un resumen del t-student para pasar posteriormente al ejemplo. Ahí tenemos un gráfico con varias líneas. Sabemos que es una distribución continua. Dice que es una distribución simétrica, pero cambia para cada grado de libertad. Entonces, es decir que tenemos una distribución t-student según los grados de libertad y que a medida que aumentan esos grados de libertad, mientras más alto sean los grados de libertad, más parecida a la distribución z va a ser. Vamos a ver ahora qué son los grados de libertad. Los grados de libertad están dados por el número de valores que pueden ser asignados de forma arbitraria antes que el resto de las variables tomen un valor forzado para lograr un resultado estipulado previamente. Quiere decir que en una operación, de cualquier operación que yo tenga, son los valores que yo puedo dejar libres y de todas formas me van a dar el resultado. Para ver un ejemplo simple, vamos a ver una operación simple como lo es la suma. Si yo tengo una suma y quiero llegar a un valor, ¿cuántos son los valores que yo puedo dejar libre y de todas formas lograr que me dé el valor? Obviamente, la cantidad de valores que puedo dejar van a ser todos los valores que tengan menos 1. Para que a mí me quede un solo valor libre, puedo llegar a ese valor. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a 10, puedo poner 5, puedo poner cualquier valor arbitrario en cualquiera de esas posiciones. Pero podemos dejar uno libre para dejar siempre el grado de libertad. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, con la cual vamos a hacer otro pequeño paréntesis, ya que conocemos más o menos lo que es el grado de libertad. Vamos a ver lo que es la tabla de distribución t-student. Vamos a ver y vamos a dar una pequeña explicación acerca de esto antes de pasar a los ejemplos, ya que es importante comprender más o menos de dónde van sacando estos valores. Vamos a ver. Ahí está, la tabla de la distribución de t-student, donde yo voy a tener que buscar los valores para reemplazar en la fórmula. La tabla de t-student, al contrario de la tabla z, acumula desde más infinito hasta t, o sea, desde la derecha hasta el valor de t. La zona sombreada, vamos a ver, donde está marcado ahí es la parte de la probabilidad que me está incluyendo en la tabla. Quiere decir desde más infinito hasta t. La tabla, como vemos ahorita, lo que tiene a la izquierda, esa B chiquita, es lo que se utiliza como los grados de libertad. Quiere decir que en la primera columna lo que yo tengo son diferentes grados de libertad. Ahora, en la primera fila tenemos los valores de alfa. Como ustedes se fijan, no voy a tener todos los valores como en la tabla Z, sino voy a tener algunos valores determinados que son los cuales se usan y con los cuales nosotros vamos a trabajar.
Entonces lo que tenemos arriba es lo que hay de más infinito a t. Si ustedes se fijan, a medida que crece el alfa para los mismos grados de libertad, se va achicando el valor porque obviamente está más a la izquierda. Ahí tenemos solamente valores positivos, pero como es simétrica, si necesitamos un valor negativo, nosotros sabemos que es igual a estos valores, solo que con el signo negativo para los valores de t. Entonces fíjense que a diferencia de la tabla Z, la probabilidad la tengo arriba y los t están adentro de la tabla, al revés que la tabla Z, que tiene la probabilidad adentro de la tabla y por fuera tiene los valores de Z. Ahí tenemos los valores de t adentro de la tabla y la probabilidad está definida por los alfas que tenemos en la primera fila, ahí en el circulito amarillo. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos similares a los que ya habíamos visto, solo que lo que nos cambia acá es que no conozco sigma y el n es menor que 30, o sea, trabajamos con el tercer caso. En este caso, la fórmula que utilizamos, lo único que cambia del caso 2 es que en vez de utilizar z, vamos a utilizar t. Entonces, lo más importante es que nosotros determinemos cuánto es ese t de alfa sobre 2. Como nosotros la tabla acumula desde más infinito hasta t, lo que vamos a tener que buscar es el t para el alfa sobre 2 de 0.025, porque estoy trabajando con un alfa de 0.05. Vamos a tener 0.025 a la derecha y 0.025 a la izquierda. Entonces, por eso tenemos un más menos en la fórmula, ya que los dos son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo busco ese valor? Voy a buscar 0,025 en la primera fila y voy a buscar 15 en los grados de libertad, porque si estoy trabajando con un N16, quiere decir que estoy trabajando con 15 grados de libertad, N menos 1 grado de libertad. Cuando busco esos valores vemos que nos dan 2.131. Entonces ahora simplemente reemplazamos en la fórmula 10 más menos 2.131 por 3 sobre la raíz cuadrada de 16. Y como resultado me va a dar 10 más menos 1.5983. Y ese es el valor con el cual yo encuentro el resultado de la estimación de la media para estos datos. Recordemos que es muy importante saber la diferencia entre el sigma y el x de la media, u, porque simplemente para el ejemplo pusimos datos, pero cuando tenemos ejercicios prácticos tenemos que extraer correctamente los datos del enunciado. Entonces, ahora vamos a hacer un paréntesis para explicar ahora otro uso que le vamos a poder dar a la tabla de distribución de t-student. Nosotros habíamos visto en el caso 1 y en el caso 2 que usábamos la distribución z. Pero habíamos dicho también que la tabla de distribución t o la distribución t tiende a la distribución z. Entonces, y cuando los grados de libertad son infinitos, es igual a la distribución z. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta fila que vemos ahí marcada, que vemos que son valores normales, no porque esa tabla sea normal, sino porque la tabla de t-student no da el valor de infinito, y cuando la distribución t es infinito grados de libertad es igual a la normal. ¿Y para qué nos sirve eso? Entonces, hay valores que en la tabla Z no los tenemos exactos. Los necesitamos para hacer estimaciones por intervalo, pero no los tenemos exactos. Entonces, ¿qué pasa? Los tenemos que estimar. Habíamos visto anteriormente los procedimientos para estimar estos valores, pero es más fácil si los buscamos en estos valores,
en esta tabla con infinitos grados de libertad, ya que estamos trabajando solamente con esos alfas que tenemos definidos porque son los que más se usan. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado con una confianza del 95, con un alfa sobre 2 de 0.025 y habíamos puesto que era 1.96. Entonces, obviamente, si lo vemos en esta tabla, para infinitos grados de libertad, 0.025 nos da 1.96. Ese valor, como lo tengo en la tabla Z, no tengo ningún inconveniente y lo puedo sacar sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con otro valor, como por ejemplo con una confianza del 90%, el valor de 0.95 no está en la tabla Z, o sea, está entre dos valores y yo tendría que estimarlo. En cambio, si yo lo busco acá directamente, tengo el valor y no necesito hacer la estimación y hacer los diferenciales entre los valores para calcularlo. Entonces podemos usar la tabla T para esos casos. Entonces, como sé que la tabla T me da los mismos valores para infinitos grados de libertad, podemos ayudarnos con esta tabla para buscar directamente para los valores de la tabla 1 y 2, del caso 1 y 2, perdón. Vamos a ver ahora la estimación de la proporción poblacional, que es el otro tema que vamos a desarrollar. Ahora tenemos las fórmulas, que son, fijémonos que son casi lo mismo, solo que no importa la muestra. Ahora vamos a trabajar con Z, quiere decir que siempre vamos a usar la distribución normal para estimar la proporción poblacional, Fijémonos que lo único que nos cambia en la fórmula es que en vez de tener S, vamos a tener la raíz cuadrada de P por Q, siendo Q igual a N menos P, era la varianza. Entonces, como acá tenemos la desviación estándar, es la raíz cuadrada. En este caso estamos poniendo todo junto, en vez de poner la raíz cuadrada de P por Q y la raíz cuadrada de N, está planteado de un solo. Al igual que todas las otras fórmulas es lo mismo, no me cambia nada. La única diferencia que tengo es el P por Q. Y eso sería todo. Ahora podemos ver la estimación de la varianza poblacional. Al estimar la varianza poblacional voy a utilizar este estimador n-1 por s cuadrado, y en el denominador lo que tengo es x cuadrado, o también es llamado chi cuadrado, que es una distribución que se llama así porque dice la distribución chi cuadrado tiene usos en la probabilidad. Entre ellos tenemos la estimación por intervalos de la varianza. La distribución de chi o x cuadrado es continua, asimétrica, y podemos ver ahí la imagen de ejemplo. Entonces van a ser todos valores positivos, no vamos a tener un más menos como teníamos en los anteriores casos, porque acá tenemos solo valores positivos y es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder buscar los intervalos vamos a tener que buscar dos valores diferentes que van a ser positivos dentro de la línea de los chi cuadrados. La distribución de esta son varias líneas porque cambian para cada grado de libertad. También vamos a trabajar con grados de libertad igual a n-1, con lo cual tiene algunas similitudes con la distribución T, pero a diferencia de esta es asimétrica y solo tiene valores positivos. Dice que vamos a aprender cómo buscarlos en la tabla. Dice que acumula igual que la tabla T desde más infinito hasta chi cuadrado, se podría decir así.
Si nosotros vemos, vamos a tener el alfa a la derecha, pero a diferencia de la distribución T, vamos a tener valores que van a ir a la derecha y vamos a tener valores que van a ir a la izquierda. Si voy a la tabla, voy a tener valores que alfa chiquitos, que son valores que van a estar a la derecha, y van a haber valores grandes que van a estar cerca del 0, perdón. Igual que la tabla T, tenemos los grados de libertad en la primera columna y tenemos los alfa en la primera fila. Con la diferencia de que vamos a tener alfas para buscar dos valores a la derecha y los que se encuentran a la izquierda. Si nos fijamos, de izquierda a derecha va creciendo el número de chi cuadrados porque son valores que van a estar sobre el eje. Ahora tenemos el ejemplo de la estimación de la varianza de población. Tenemos unos datos. Aquí una desviación estándar muestral de 3, el tamaño de la muestra de 10 y vamos a trabajar con un alfa de 0.05 y una confianza de 95%. Vamos a ver la fórmula. Vemos que en el denominador primero tenemos chi cuadrado de alfa sobre 2 y en la derecha chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2. Eso quiere decir que vamos a tener dos valores distintos. Obviamente el de la izquierda va a ser un valor más grande, por eso el denominador nos va a quedar un valor más chico y el de la derecha nos va a quedar un valor más grande. Si vemos el gráfico, podemos ver que la confianza del 95% la tenemos adentro de la parte central y me queda 0.025 a la izquierda y 0.025 a la derecha. Entonces, los chi cuadrados van a ser 0.025 y el chi cuadrado de 0.975. ¿Cómo buscamos eso en la tabla? Buscamos en la fila donde tengo 9 grados de libertad porque estoy trabajando con una muestra de 10 y para la primera fila de 0.975 y el 0.025 y ahí vamos a ver que el de la derecha es 2.700 y el de la izquierda es 19.023. Ahora, una vez que tenemos esos valores, simplemente los vamos a reemplazar en la fórmula original y nos da 10 menos 1 por 3 al cuadrado. Y en la derecha tenemos ya reemplazada la fórmula. Y al hacer esas operaciones nos da esto, me da que la varianza está entre 4.258 y 30. Fijémonos que la varianza muestral es 9. Ahora fijémonos que este 9 no es el centro del intervalo, pero está adentro sí o sí. Si estamos planteando a través de esta varianza un intervalo, esta varianza sí o sí nos va a quedar adentro del intervalo. Si nosotros cuando lo calculamos la varianza está fuera del intervalo es porque hemos cometido un error. Entonces la varianza siempre va a quedar dentro del intervalo. Ahora por último tenemos estimación de la desviación estándar poblacional. Es exactamente la misma fórmula de la varianza, pero como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, va a ser la raíz cuadrada de la fórmula que vimos anteriormente. Esta fórmula también la podemos distribuir de la siguiente forma, pero vemos que es más fácil trabajar con la primera. Vamos a ver a continuación que podemos usar las dos, pero está más fácil trabajar con la fórmula primera, y aunque el resultado siempre da lo mismo si usamos cualquiera de las dos. Y con esto damos finalización a estos dos temas de los cuales hemos hablado en esta presentación. Gracias.